Muy bien, mientras se ubican los convencionales, para esta parte están las mujeres parlamentarias, la Eugenia Dudet, senadora, Carolina Yutrovi, diputada nacional, y Victoria Boto, legisladora provincial. Pido silencio en la sala, así podemos comenzar. Tiene la palabra, vecina. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los convencionales y convencionalas. En esta oportunidad, junto a la diputada nacional Carolina Yutrovic, la senadora Eugenia Dudet, estamos en representación de la red de parlamentarias fueguinas, una red que es integrada por concejalas, legisladoras provinciales, diputadas nacionales. No, estoy esperando a ver si nos pueden escuchar algunos convencionales. Diputadas nacionales y senadoras nacionales. Todas mujeres que integramos distintos espacios de representación política. En esta oportunidad voy a hacer uso de la palabra no únicamente como mujer que ocupa un espacio de decisión y que integra una red de parlamentarias, sino también como una militante política y feminista y como una abogada cuya especialización ha sido en materia de género y que la tesis de la maestría de género y política la he confeccionado en base a los sistemas electorales y justamente al caso de Ushuaia y Tierra del Fuego por el sistema electoral de preferencias y tachas que el sistema tiene. Así que traje una presentación, quizás es un poco extensa, pero me parecía importante poder utilizar todos estos elementos desde la militancia, desde el vivir y desde la cuestión académica. ¿Por qué no? Para poder graficar cuál es la situación que estamos atravesando en la ciudad de Ushuaia y que hoy ustedes tienen la posibilidad de revertir y la oportunidad histórica de sentar un precedente a nivel latinoamericano en un gobierno local como el que nos caracteriza. Es importante comenzar por el principio. A veces hay que explicar las nociones más básicas. Cuando nosotros discutimos paridad, vamos a discutir sobre qué concepto de igualdad estamos normando. Vamos a tener un paradigma, vamos a tener un contexto normativo y conceptual que nos va a guiar cada interpretación que hagamos. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy común escuchar argumentos que nos dicen que por qué las mujeres tenemos que tener herramientas como la ley de cupo o la ley de paridad para ocupar los espacios de decisión. También hay argumentos que nos dicen que no somos muy elegidas y que a veces las preferencias del electorado las ejercen eligiendo varones y van repitiendo algunos discursos sentados en construcciones falaces de igualdad. Nosotros tenemos un concepto en nuestro ordenamiento jurídico que es la igualdad de derechos y tenemos que trabajar desde los distintos niveles de los estados para garantizar la igualdad no solamente normativa, sino también sustantiva. Pero lo que sucede es que hombres y mujeres no somos iguales, somos diferentes. Y las situaciones que nos han tocado atravesar y las construcciones sociales que van generando mandatos, estereotipos, conductas esperadas, nos fueron colocando a las mujeres en situación de desventaja y en situación desfavorable. Es cierto que debemos ser iguales en términos de derechos, pero también es cierto que no tenemos las mismas oportunidades para poder acceder o ejercer efectivamente esos derechos. Si fuéramos iguales en términos absolutos, ¿cómo explicamos que, por ejemplo, las mujeres ganemos en promedio 29% menos que nuestros pares varones o que tengamos que afrontar altas tasas de desocupación en un 23% más respecto de los varones? ¿Cómo explicamos que ha habido una división sexual de trabajo que asigna roles a mujeres y que nos destina fundamentalmente a trabajos reproductivos y a tareas de cuidado? ¿Cómo explicamos brechas de ingreso? Estos datos
son datos de la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Todos los datos que van a ver son datos oficiales del INDEC, de ONU Mujeres. Perdón, me voy a parar para ver bien las filminas. De la encuesta permanente de hogares, son todos estadísticas oficiales, no son datos, los que dicen elaboración propia, bueno, van a ser elaboraciones propias porque aún tenemos grandes deficiencias a la hora de encontrar estadísticas con perspectiva de género en nuestro sistema argentino. El 29% entonces en brecha de ingresos. ¿Cómo explicamos, si somos iguales, que la distribución del trabajo doméstico no remunerado tenga esta incidencia en nuestros hogares? El 76% son desarrollados por mujeres, el 24% por varones. ¿Cómo explicamos que las horas promedios dedicadas al trabajo doméstico, que es no remunerado en nuestro país, se ocupe casi en el doble por las mujeres? ¿Cómo explicamos que la tasa de desocupación sea un 30% superior a lo de los varones? ¿Cómo explicamos también que cuando tenemos que analizar los puestos jerárquicos y de dirección en los empleos que ocupan mujeres y varones, el 75% de superioridad tienen los varones respecto de las mujeres? Es decir, que a mayor cargos en jerarquía laborales, menor ocupación de las mujeres. Miren, este es uno de ONU Mujeres que a mí me parece maravilloso porque es muy gráfico. El 6,6% de las personas que ocupan direcciones generales son mujeres. Datos de Naciones Unidas. Miren la brecha salarial en el deporte, porque tomé una actividad concreta, algo que uno podría decir, bueno, no hay diferencias, todos podemos desarrollar el fútbol o el básquet, bueno, primas determinadas por la FIFA, por la participación de equipos en el Mundial. No creo que requiera mucho más comentario la brecha salarial en el deporte, ¿no? ¿Cómo explicamos que la participación de las mujeres y la participación social sea totalmente distinta a lo de los varones? Las mujeres tenemos una participación social que generalmente se va a vincular a asistir en situaciones de emergencia a nuestras familias, a nuestras comunidades. Por eso el rol protagónico de las mujeres en el trueque en el 2001, en los comedores y merenderos, no solamente en la crisis del 2001, sino también durante la pandemia. El 80% del personal sanitario y del personal que estuvo combatiendo la pandemia eran mujeres, porque efectivamente ocupan los lugares de cuidados en nuestra comunidad, porque así se han distribuido los roles. ¿Cómo explicamos entonces cuál es la situación de las mujeres y la participación política? Lo cierto es que las mujeres estamos subrepresentadas en los espacios de decisión. Eso es una realidad y es indiscutible. No solamente en el Consejo Deliberante de Ushuaia, sino también en la Convención, en la legislatura de la provincia, en los ejecutivos. Cuando vamos a analizar la realidad de las mujeres en los espacios de decisión, vamos a encontrar que estamos subrepresentadas. En los legislativos tenemos muchas dificultades para acceder a los ejecutivos y ni que hablar de algunos ámbitos sociales y culturales que aún permanecen mayoritariamente masculinizados como el Poder Judicial. Miren, parlamentarias en todo el mundo. Año 1997, según la ONU, 11%. Parlamentarias en todo el mundo, 2020, 24%. En todo el mundo, 25, vamos a, si quieren que seamos más flexibles, 25% de las parlamentarias mundiales son mujeres en el año 2020. Muchos países tienen leyes de cupo, leyes de paridad, avances normativos indiscutibles. Miren los índices de representación de mujeres candidatas y electas al Poder Legislativo por países. Bolivia casi siempre está liderando el ranking, Ruanda, depende los años que tomemos para hacer las evaluaciones, son de los países que mayor representación tienen. Este es post ley de paridad en Argentina. No, previo, 2015, 41%. Está tomado el Congreso Nacional. Bueno, mujeres en alcaldía. Miren la diferencia entre los congresos nacionales y las jefaturas de alcaldías, gobiernos locales, municipios. El 2,9% de las intendencias está a mano de mujeres en nuestro país.
A mayor nivel de territorialidad del espacio de decisión, son menos las posibilidades de acceder para las mujeres. Eso está comprobado en todos los países. Ahí lo vemos claro. Ministras, alcaldesas, concejalas en el ámbito local. Miren, alcaldesas 13,3%, concejalas 28%. Son datos hasta 2019. No estamos hablando de 2 décadas atrás, ni de 3, estamos hablando de datos actuales. Miren las gobernadoras electas, en porcentaje, porque si lo vemos en números lloramos, 2, 3 gobernadoras en todo el país. Así que mejor verlo en porcentaje, porque siempre las mujeres tenemos eso, cuando hacemos feminismo somos más positivas y alegres, porque así vamos consiguiendo cosas. Esto, cargos locales en la provincia de Buenos Aires, un ejemplo también, miren, 12% de intendentas, 40% de concejalas. Porcentaje de mujeres intendentas, bueno, esto, miren, este es el mapa de la Argentina y cuál es el porcentaje de concejalas a nivel nacional. Miren la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Al final de todo es de las que menos representación de mujeres tiene. ¿A qué se debe esto, no? ¿O qué tenemos que analizar nosotros cuando vemos esta subrepresentación de las mujeres? ¿Y por qué decimos subrepresentación de las mujeres? Y hablamos, obviamente, de analizar los sistemas electorales desde la perspectiva de género, entendiendo que hay distintos géneros, pero entendiendo que hay un género que es el de las mujeres, que en los términos de padrones electorales y habitacionales es mayoritario en nuestra comunidad. No lo puse en el PowerPoint, pero el 57% del padrón electoral son mujeres. Y las representaciones oscilan entre el 20, el 28, el 30%. Eso es una subrepresentación. Tengo una población que tiene un 60% del padrón total, que en el cuerpo total que tiene que representar ese padrón tiene un 30% de representación. Eso es una subrepresentación clara. ¿Por qué se dan estos casos de subrepresentación? Bueno, lo que nosotras proponemos y lo que hemos construido todo este tiempo con la red de parlamentarias y que un poco se expresa con los proyectos que ha presentado el bloque de Más Ushuaia, es pensar todo el sistema electoral. Porque no hay un elemento que vaya a resolver la situación de la falta de representación de las mujeres. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la composición actual de algunos órganos legislativos que tienen leyes de paridad, vamos a encontrar, miren, esta es la realidad de las leyes de paridad en América Latina. Sí. Y esta, en nuestro país, bueno, recientemente Corrientes ya sancionó su ley, así que quedamos 2 provincias. Lamentablemente somos de las últimas provincias que no tiene paridad en la lista legislativa de la provincia. Pero si vemos esto, miren, casi que está pintado de violeta el país, ¿no? Ahora, cuando vamos a los congresos provinciales, ¿por qué no tenemos 50% de representación? Tenemos 48, 42, 40, 32, 37. ¿Por qué sigue habiendo diferencia en la composición si tengo paridad en las listas? Que es un poco lo que pasa en Ushuaia. Digo, Ushuaia fue un municipio pionero incorporando la confección paritaria de sus listas. Hubo compañeras que se pusieron al frente de esa lucha en un contexto en el que aún no se hablaba de los derechos de las mujeres. Y lograron que las listas a los órganos legislativos de nuestra ciudad sean incorporadas de manera equitativa entre hombres y mujeres. Pero ¿por qué no logramos aún que eso se refleje en la composición del cuerpo? Y ahora lo vamos a ver. Pero esto nos refleja que aún con leyes de paridad hay muchas cosas para trabajar. ¿Cuáles son esas cosas? El sistema electoral. El sistema electoral tiene 4 elementos centrales que nos van a generar o más oportunidades para que las mujeres ocupen espacios de decisión o menos oportunidades. Y se van a generar lo que se llaman las barreras de acceso y las barreras de permanencia en los espacios de decisión. Porque también tenemos que hablar lo que a nosotras nos cuesta permanecer en los espacios de decisión. Y eso también trajimos algo vinculado. Pero, ¿por qué nos cuesta acceder? Primero, la magnitud del distrito, que tiene que ver con
la magnitud del cuerpo también, que va a ponerse a disposición de la comunidad para elegir sus representantes. A más grandes los cuerpos legislativos, está aprobado, mayores posibilidades de las mujeres de acceder a esos espacios de decisión. A medida que el cuerpo se achica, el porcentaje se achica, 28%, 25% de participación de las mujeres. El otro elemento central es la barrera legal, los pisos que le llamamos nosotros coloquialmente, los pisos umbrales electorales. A más alto, también más posibilidades de las mujeres. A más bajo, favorecen mucho la dispersión. Y la dispersión va a ser difícil para nosotras, porque generalmente las listas son encabezadas por varones. Entonces, las barreras, la magnitud del cuerpo que se va a elegir, la fórmula electoral, el tipo de lista y cómo va a ser ese sistema, si va a ser por mayoría o va a ser proporcional la representación. Nosotros tenemos provincias en nuestro país que las bancas se dividen por mayorías, entonces la fuerza que gana se lleva 16 legisladores y la que pierde se lleva 11. Eso para nosotras está probado que es más difícil. Nos convienen los sistemas de representación proporcional como los del sistema DONT, porque eso genera más oportunidades en la atribución de las bancas. El otro es la estructura de la boleta, que ahí entra la discusión en relación a las preferencias. Si la estructura de la boleta es cerrada, ¿es abierta o es semiabierta? Nosotros tenemos un régimen de estructura de boleta semiabierta. La cerrada es la que se conoce como lista sábana. La abierta es la que el elector puede determinar completamente el orden de esa lista o elegir candidatos de distintas listas y armar su consejo deliberante a gusto, sin poner la centralidad en el partido político o en la personería jurídica que le va a habilitar esa participación. Como nosotros en la Argentina tenemos un sistema de representación partidaria, donde el partido político es el elemento central en nuestro ejercicio democrático, nosotros tenemos una estructura de boleta semiabierta, es decir, que el elector puede modificar en algo la decisión del partido. En el caso de Ushuaia, con las preferencias, en el caso de la provincia, con las tachas. Es materia de muchísimo análisis y estudio, de muchísimas tesis de posgrado, quiero que lo sepan, y de doctorado. No es que ustedes están frente a algo que pareciera tan simple, pero es de mucho análisis. Si pueden convivir un sistema de lista semiabierta con la paridad no de la integración del cuerpo, sino como la paridad previa que tenemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico. Y la verdad es que cuando uno ve los países que tienen lista abierta, como Ruanda o Cuba, tienen altos índices de representación de mujeres, 54 y hasta 60%. Entonces, hay probados casos fácticos donde la lista abierta convive con la paridad. ¿Pero eso con qué tiene que ver? Con patrones socioculturales. Entonces vamos a trabajar también con patrones socioculturales. Bueno, acá les traía algunas estadísticas en relación a los tipos de lista que hablábamos recién. Países con cuota, países sin cuota. Vieron que la cuota aumenta la representación de las mujeres, la paridad mucho más. La cuota era el 30%. Acá vemos el sistema de representación proporcional, que es el 15, el mixto 11 y el mayoritario que les decía al principio 9. Es decir, que el 15 de representación proporcional es el que más nos conviene. Factores condicionantes, otros factores condicionantes que hay que analizar. El comportamiento de los partidos políticos, que para nosotras es muy importante, porque en tanto y en cuanto las listas sean encabezadas mayoritariamente por varones, cuando no se toquen todo el resto de los elementos del sistema penal, del sistema electoral, estoy dando 2 clases, no, porque la otra vez hablamos del sistema penal con Walter y Liliana, me tocó estar en otra oportunidad hablando de otras cosas vinculadas, así que me confundí, perdón, pero para nosotros es muy importante esto, el comportamiento de los partidos políticos. Que los partidos políticos tengan en su integración de autoridades paridad es central. Poder ocupar los espacios de decisión de los partidos,
poder discutir el financiamiento económico presupuestario que se destina a las mujeres, el financiamiento que los partidos destinan al fortalecimiento de las dirigencias políticas y la formación de las compañeras. ¿Por qué? No llegué a traer toda la información, pero me parece muy importante entender que cuando hablamos de desigualdades originarias, originales, de base. Nosotras ejercemos nuestros derechos políticos en la Argentina desde 1947, hace 75 años. Los varones ejercen los derechos políticos en la Argentina desde su conformación, 1810. En la Asamblea de 1811 se decidió que las mujeres no éramos vecinas, ni los negros ni los extranjeros. Es decir, que tienen una base de privilegio que los ha llevado a ejercer sus derechos políticos de hace más de casi 200 años en comparación a lo que nosotras ejercemos. Esa es la desigualdad originaria, básica, que nosotros tenemos que atacar. ¿Y por qué? ¿En qué se expresa esa desigualdad? Y los hombres generaron más capacidad de lobby, generaron más poder económico, generaron más influencia en determinados sectores que financian campañas. Nosotras vamos siempre con 2 palillos con dulce de leche viendo qué mezcla podemos hacer. Esa es la desigualdad original y para eso el Estado tiene que pensar en el sistema electoral y cómo corrige esa desigualdad originaria hoy. Y por eso son necesarias las cuotas, la paridad, los mecanismos que aceleren la participación de las mujeres. Así se denominan. Otra diferencia que tenemos es el acceso a los medios de comunicación. Hay un informe de Naciones Unidas muy interesante que marca cómo en una campaña, se generó un índice de medición y demás, las mujeres fueron nombradas 24%. De todas las veces que se nombró candidatos o candidatas, solo el 24% eran mujeres. Del resto, los medios de comunicación hablaban de varones. Y si hablaban de nosotras, hablaban en términos bastante violentos, porque eso también sucede y también hay que decirlo, que es otro elemento, que es la violencia política por razones de género que también sufrimos las mujeres. Eso hay que analizarlo, porque justamente por estos mandatos estos patrones socioculturales, nosotras somos permanentemente sometidas a una doble vara, donde además a nosotras se nos va a atacar con aspectos de la vida que a los varones no se les va a atacar. Un ejemplo que se usa mucho a nivel latinoamericano es el ámbito privado y las relaciones sexuales de las mujeres. Tenemos muchas experiencias en América Latina de filtración de material íntimo respecto de mujeres candidatas y ninguna respecto de varones candidatos, o casi nula. Entonces, hay una vara que va a medir y va a exponer de distinta manera a mujeres y a varones. Bueno, violencia política por razones de género es un concepto que existe, que está normado. La Comisión Interamericana de Mujeres ha creado una ley interamericana modelo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Se va a expresar de distintas maneras. En la Argentina, una de las formas más extendida de la violencia política es las expresiones de odio a través de las redes sociales, que es bastante distinto respecto de las mujeres. De hecho, yo creo que acá les traje, bueno, miren las estadísticas de violencia política. 77% de las legisladoras, esto en Cava, un estudio de ELA, el equipo latinoamericano que estudió. Miren, digamos, 2 tipos de violencia política y traje 2 candidatas de espacios totalmente distintos para que puedan graficarse que la violencia nos atraviesa a todas las mujeres independientemente de nuestra condición social, de clase, de género o pertenencia partidaria. Sí se va a agravar y se va a ver mucho más agravada esa situación si se cruzan varias vulnerabilidades en razón del género, de la situación socioeconómica y demás, pero nos atraviesa absolutamente a todas. Situaciones más graves, esta es una congresista de Estados Unidos, les puedo dejar los videos, joven, que rompió muchos paradigmas por ser la primera congresista en Nueva York, latina, negra y mujer feminista, que es obviamente, digamos, en un debate político, una jodida puta, digamos, ¿no? Esa fue la expresión, y lo repito textual, que otro congresista le refirió para terminar un debate o ganarlo, ¿no? Se supone que pretenden ganar con el uso de la violencia. La alcaldesa, que recordarán todas, de Cochabamba, la alcaldesa en Bolivia,
que cuando fue el golpe institucional en Bolivia recibió todo tipo de maltratos y vejaciones físicas, fue obligada a caminar durante 7 kilómetros, se le cortó el pelo y se le arrojó pintura roja, obviamente que fue obligada a renunciar a su cargo de alcaldesa, pero creo que estas imágenes recorrieron el mundo por lo terrible que fueron. El intento de homicidio a la vicepresidenta de la Nación, que ha sido un hecho de violencia también cometido contra una mujer de la política, que recientemente nos ha puesto a pensar cómo estamos construyendo no solamente los vínculos políticos, sino también cómo tenemos una mirada de género que justamente ponga en evidencia que las mujeres estamos mucho más expuestas a este tipo de acciones violentas que los varones. Entonces, nosotras, ¿qué proponemos frente a todo esto? Pensar el diseño de las instituciones y los sistemas electorales desde la perspectiva de género. Entender que el sistema electoral tiene que pensarse de manera completa y que tenemos que pensar que si tenemos un consejo deliberante de 7 integrantes, no vamos a revertir, por más que le quitemos al 219 la frase de que, no me acuerdo ahora lo traje, pero la frase específica que digamos, de alguna manera amerita este proceso de discusión, por más que saquemos solamente esa frase, no vamos a garantizar la integración paritaria del cuerpo. Para pensar en una integración paritaria del cuerpo, tenemos que pensar en un cuerpo deliberativo más grande. Yo sé que cuesta dar estos debates en términos de lo que implica para la comunidad, pero para las mujeres los órganos deliberativos pequeños generan menos oportunidades. Nosotros tenemos que pensar en un cuerpo como deliberante que, adaptado además a las realidades de crecimiento de nuestra población, puede incorporar una pauta de representación equitativa. Es decir, que podríamos pensar en una integración de números pares. Tenemos una provincia que tiene una cultura de integración impar, pero si nosotros vemos el resto de las provincias, no sé si lo llego a traer, no lo traje, bueno, la mayoría, solo 3 provincias de la Argentina tienen sus órganos parlamentarios provinciales con números impares. El resto son todos pares. Si nosotros tenemos un consejo deliberante de 10 integrantes, vamos a tener 5 varones y 5 mujeres. Es muy simple la cuenta. El otro elemento importante es pensar en las listas. Pensar en cómo podemos, si no vamos a subir pisos, porque había una propuesta de subir pisos, por ejemplo, al 8% para robustecer la integración y que la integración por partido sea par, porque vimos que si es impar el ingreso, generalmente son varones, miren, eso sí lo traje, no quiero, miren, 20 listas se presentaron a concejales en el año 2015. Los violeta oscuro son encabezadas por varones, 80% de las listas fueron encabezadas por varones. Miren 2019, 85% de las listas fueron encabezadas por varones. Bueno, entonces, si nosotros pensamos en la integración par, vamos a generar más oportunidades. Una propuesta que ayer hasta última hora con algunas colegas estuvimos pensando es, si no subimos el piso, podemos pensar un sistema de asignación de las bancas que sea no mayoritario como tienen en otras provincias, porque eso sí afectaría a partidos de las minorías. Si nosotros hacemos por mayoría, el oficialismo se llevaría, vamos a suponer, 6 y 4 la minoría. O como tienen otras provincias, esos 4 se dividen en sistema DONT por el resto de las minorías que perforen el umbral, que en este caso es del 5% de nuestro sistema. Entonces se nos ocurría aplicar el sistema DONT por binomios. Y lo estuvimos analizando con constitucionalistas, con especialistas en regímenes electorales, y la verdad es que es un sistema constitucional, viable, posible y que genera una integración del cuerpo por binomios que va a generar 50% de posibilidades para las mujeres y 50% para los varones. Porque cada lista, en vez de entrar 1, entraría 2. Nosotros estuve haciendo algunos cálculos y miren, esta es la historia de integración de las mujeres en nuestro Consejo Deliberante. Nunca tuvimos más de 3 mujeres concejales en el mejor momento, no teníamos carta orgánica, no teníamos lista paritaria, miren. Con lista paritaria
algo que era pionero y algo que era muy bueno, terminó generando una mujer cada Consejo Deliberante 0 en un momento. Entonces, bueno, esto, ¿cómo lo explicamos? El sistema DONT por binomios permite que cada expresión política, cuando vas a asignar el DONT, ingrese 2, un varón y una mujer. En la historia de la ciudad, los 5 binomios que tendría un consejo de 10 integrantes alcanzarían para todas las fuerzas que históricamente han perforado los pisos en la historia electoral de Ushuaia. Ninguna fuerza quedaría por fuera. Cuando uno ve la historia de los resultados electorales y las posibilidades de perforar piso de 3, 4, 5 fuerzas en un consejo deliberante, no estoy hablando de la elección de la convención, sino estamos hablando de un órgano constituido, un poder constituido, no el constituyente que siempre tiene otra realidad. Aquí, que serían 5 binomios, en la convención serían 7 binomios. ¿Cuántos partidos hay acá? 7. Bien. Entonces, la integración por binomios generaría 50% de probabilidades para las mujeres y para los varones. ¿Qué les quiero mostrar con esta posibilidad del binomio? Que hay muchas formas de garantizar, vemos, ampliar el cuerpo y subir el piso, ampliar el cuerpo y hacer la integración por binomio, ampliar el cuerpo, hacer la integración por binomio y que la suplencia sea, la desplazamiento de las preferencias sea varón-varón, mujer-mujer. Y otro dato importante es el de las preferencias. Ya vimos el tamaño del cuerpo, vimos los pisos, el sistema de integración de la lista, vamos a analizar la preferencia. Con la preferencia, nosotras tenemos que decir algo, bastante, porque en realidad hubieron muchos argumentos en relación a que los varones eran más preferidos que nosotras y que a nosotras la comunidad no nos prefiere. La verdad es que sí pasa eso en muchos sistemas electorales porque hay que transformar los patrones socioculturales, porque como vimos, nosotras partimos de una base de -10 y tenemos que hacer el triple de esfuerzo para mostrar que estamos capacitadas para ocupar esos espacios de decisión y si no somos tratadas de locas, de histéricas y todo un conjunto de estigmas. Ahora, también es cierto que las preferencias en nuestra ciudad se aplican de una manera muy extraña. Porque hay una figura en la ordenanza electoral, que es la preferencia tácita, que nunca fue considerada por la Junta Electoral. Entonces, ¿qué pasa? Se dio el caso, no el de la última elección, que el 80% de la gente usó la preferencia, entonces fue un número mayoritario, una mayoría fue activamente, participó, decidió, eligió, prefirió. Pero hubieron elecciones en nuestro sistema electoral donde un 15% o un 10% de los votantes de ese partido cambiaron la composición de la lista. Y eso es una minoría decidiendo sobre una mayoría. No es un sistema más democrático, es una minoría que está decidiendo sobre una amplia mayoría que no es que no usó la preferencia, dijo que está de acuerdo con lo que el partido propuso y por eso no marcó a nadie en particular. Entonces, ¿alguien puede decir que eso tiene que ver con el espíritu de la convención del 2001? Tampoco. Ahora, sí es cierto que Liliana, lo convencional Fadul, que la tutee, pero ella recordará porque fue la impulsora de la paridad en las listas en nuestra ciudad y que fue una medida que realmente fue pionera en nuestro país, que el 2019 también tuvo el objetivo de coartar la posibilidad y de aplicarlo de una manera más recortada, porque por algo se hizo esa aclaración en el 2019, que yo lo traje acá. Los sistemas de ponderación de listas por parte del electorado, que pueden modificar el orden de las candidaturas, definen la conformación de los cuerpos. No, error, es inconstitucional. La conformación de los cuerpos la decide el sistema de asignación de las bancas. Eso va a decidir. Entonces le van a corresponder al partido A 2 bancas, al partido B 4 bancas, al partido C 3 bancas y el sistema de preferencia lo que va a decir es cuál de esas bancas. Ahora, al momento de reglamentar cómo se van a asignar esas bancas, se tienen que tener en cuenta criterios de paridad, porque es cómo ha avanzado nuestro ordenamiento jurídico también a nivel nacional e internacional. Entonces, esta reforma es necesaria,
impostergable, porque justamente cuando nosotros discutimos la paridad en el Consejo Deliberante nos encontramos con este límite tremendo en el 219 para integración del Consejo Deliberante. Pero lo que nosotras proponemos discutir no es solamente la integración del Consejo Deliberante. Nosotras queremos discutir que todas las instituciones de la ciudad generen las mismas oportunidades para varones y para mujeres. Miren, ahora tenemos una sindicatura integrada por 2 mujeres de 3 integrantes. Y tenemos un juzgado administrativo de faltas integrado por 2 mujeres, la jueza y la secretaria. Pero no era la práctica, de hecho es la primera jueza mujer de la historia de la ciudad. La práctica era que los jueces administrativos de faltas eran varones. Y la práctica era que mayoritariamente los integrantes de la sindicatura general municipal eran varones. Entonces, tenemos que pensar todo el sistema político de la ciudad incorporando a las mujeres. Por eso nosotras también respaldamos el proyecto de Más Ushuaia para crear la figura de la viceintendencia. Porque claramente un ejecutivo con un binomio, los binomios generan más oportunidades para las mujeres, va a generar que una mujer pueda estar a cargo del ejecutivo, ya sea en el ejercicio de la intendencia o de la viceintendencia. Porque también hay que decirlo, que nosotras no queremos ser ni viceintendentas ni secretarias de actas. Nosotras queremos discutir el poder real en todos los ámbitos. Entonces, la viceintendencia es una figura que no solamente institucionalmente le va a hacer bien a la ciudad. La viceintendencia le va a dar oportunidades a un montón de mujeres que hoy pueden definir cuál es el rumbo que nuestra ciudad tiene que ejercer. Entonces, no solamente la viceintendencia y un montón de varones acompañarnos, tal cual. Pero digo, ustedes dieron un paso muy importante en pensar la ciudad con perspectiva de género, porque ustedes sancionaron que el presupuesto de la ciudad se elabore con perspectiva de género. Yo sinceramente les digo, me siento orgullosa de esta convención, porque es el primer municipio de América Latina que garantiza que su presupuesto se va a elaborar con perspectiva de género. Tienen que sentirse realmente orgullosos de la tarea que están haciendo. Creo que es muy importante darle una mirada a todo el sistema institucional de la ciudad respetuosa de lo que ustedes vienen haciendo en relación a la primera parte de la Carta Orgánica, que son los principios dogmáticos. Y que todo lo que pensemos, las instituciones, incluido hasta la figura del defensor del vecino o la defensora del vecino, puedan pensar en cómo generamos más oportunidades para que las mujeres accedan y permanezcan, porque eso es muy importante. Porque no hay manera que nosotras hagamos buenas experiencias políticas ni desde lo individual ni desde lo colectivo si accedemos al espacio de decisión y o somos obligadas a renunciar, o somos coaccionadas, o somos absolutamente dejadas de lado para tomar las decisiones. Porque esto también hay que decirlo. Nosotras llegamos a los espacios de decisión y generalmente las mesas de decisión real de esos espacios, no quiero hablar de ninguna institución en particular, la ocupan los varones. La ocupan los varones. Miren las autoridades de cámara, de cualquier cámara del país. Generalmente presidente, vicepresidente, son varones. Y las secretarias administrativas o prosecretarias son mujeres. Porque seguimos asignándole esos roles a las mujeres. Porque seguimos generando nuestras prácticas desde esos patrones socioculturales. Entonces, lo que nosotras proponemos es repensar el pacto democrático. Y por eso para nosotras esta Carta Orgánica es muy importante, porque nosotros les estamos proponiendo a ustedes que nos representan, al resto de las fuerzas políticas, que hagamos nuevos consensos políticos, que pensemos en construir una democracia paritaria, que genere mayores oportunidades para las mujeres, que genere mayores posibilidades no solamente de acceder a los espacios de decisión, que genere mayores posibilidades de construir igualdad real, efectiva, y que nos permita a todas las mujeres vivir en igualdad y en libertad. Porque la verdad es que nosotras no vivimos iguales que ustedes, por más que sí, técnicamente lo seamos o apuntemos a eso. La verdad es que cuando nosotras nos tomamos un colectivo a las 3 de la mañana, estamos pensando en el miedo que nos genera que no nos ataquen sexualmente a la noche. La verdad es que cuando nosotras salimos a trabajar, estamos pensando qué hacemos con los pibes, porque no tenemos a quién pagarle y generalmente lo cuidamos nosotras. Cuando nosotras salimos a formarnos, nos encontramos en la decisión de tener que pensar si vamos a ser madres o no vamos a ser madres. Porque si somos madres, quizás no nos recibimos.
Nosotras no atravesamos las mismas realidades que ustedes. Y lo bueno es que ustedes entiendan que tenemos que construir una democracia respetuosa de las diferencias y que genere las mismas oportunidades para todos y todas. Yo creo que ustedes tienen una tarea histórica en nuestra ciudad. Hoy ya no se habla de paridad en ningún lado del mundo. Hoy ya se habla de democracia paritaria. La democracia paritaria es justamente lo que hablamos recién, pensar las instituciones, pensar el sistema electoral desde esta mirada de género, desde esta mirada de evidenciar las desigualdades, pensar que esa mirada la necesitamos para construir diálogos y pactos que promuevan la equidad y la justicia y que repare daños históricos. Y ese es el marco normativo que hoy los organismos internacionales de derechos humanos nos proponen. El marco para consolidar las democracias paritarias, que es materia de los estados y es un marco aprobado por todos los países integrantes del Parlamento Latinoamericano, del Parlatino, en el año 2015. Es un nuevo tratado internacional que pronto va a tener jerarquía constitucional en nuestros países y que tiene que ver con incorporar la perspectiva de género en el diseño de nuestro sistema democrático. Les proponemos eso, que demos un paso que sea de avanzada en nuestra región, que vaya de la mano con el avance de los derechos internacionales de las mujeres, que pensemos nuestra Constitución desde la perspectiva de género, incluyendo todas estas miradas, y que nosotros los abogados solemos usar una frase porque nos gustan mucho a veces usar como esas cosas muy formales de proveer de conformidad y esos formalismos, pero nosotros decimos será justicia y yo creo que lo que hoy pueden hacer ustedes es justicia. Justicia por las mujeres, justicia por las situaciones de desigualdad histórica que nos ha tocado atravesar en la ciudad de Ushuaia. Pueden hacer justicia social y desde allí hacer historia para nuestras generaciones, para las pibas que vienen, que no tengan que pasar por todo lo que hemos pasado nosotras para llegar hasta acá. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, nos dejó poco para... Creo que en esto hay que valorar no solamente lo que ha dicho Victoria como legisladora, que nos da mucho orgullo que sea una legisladora de nuestra provincia, también lo que han hablado las compañeras del movimiento paritario, al que también abono, escuchar hablar a Fabiana como una exgobernadora con 2 mandatos cumplidos, escuchar a diferentes compañeras que integran ese colectivo tan fuerte y que viene peleándola a veces en soledad para poder justamente abrirle el camino a otras compañeras, digamos, para que puedan acceder a sus derechos políticos y de otra índole. Me parece sumamente valioso que hayan estado aquí a las periodistas con perspectiva de género, también que hacen un aporte valioso desde los medios de comunicación. Y bueno, podría nombrar a muchas, no me quiero olvidar y no quiero ser injusta, pero la realidad es que tenemos un valioso colectivo de mujeres que desde sus diferentes ámbitos de representación van construyendo este camino paritario, ¿no? Y creo que ahí está la clave. No me voy a extender en cuestiones que ya han explicado, como decía, las compañeras, en números, en datos. Creo que lo que vamos a hacer un poco es sumarnos a este pedido hacia todas ustedes como convencionalas y convencionales, para que sigamos aportando a darle más valor a nuestra democracia, en este caso a la democracia de nuestra ciudad, porque adhiero a que sin paridad no hay democracia, eso está claro. Creo que quienes conformamos esta sociedad tenemos que tener todos la posibilidad de representar cada uno en su condición, ¿no? Que somos mujeres, que somos varones, que están las diversidades y como ya se explicó acá también, están las formas de que sean parte de esa representación y me parece que esto es importante, dar un salto de calidad dentro de nuestra convención
dentro de nuestra Carta Orgánica de cómo garantizamos esa paridad real, esa representación efectiva de las mujeres dentro de sus cuerpos legislativos. Nos falta, por supuesto, la provincia. Yo voy a hablar simplemente de algunas cuestiones. A modo de datos, nosotros en la Cámara de Diputados fuimos construyendo, gracias a las leyes de cupo y de paridad, ni hablar de lo que acá ya se dijo, ¿no? Cómo viene la historia de las mujeres, que hace muy poco, relativamente como historia de país, tenemos derechos de propiedad, tenemos derechos hasta de esa naturaleza, ¿no? Antes éramos como que las mujeres estábamos, digamos, a la misma altura éramos incapaces, claramente, éramos considerados en nuestros códigos civiles incapaces. No podíamos decidir un montón de cuestiones por nosotras mismas. Creo que el salto que permitieron la lucha de mujeres, las sufragistas, las socialistas, luego Eva Perón, a la que le tenemos que reconocer que tomó una bandera desde un espacio con gran representación y con gran trabajo en lo popular, el poder llegar a ese voto femenino. Me parece que ese camino, bueno, lo vienen andando tantas mujeres y nosotras, por supuesto, tenemos el compromiso de seguir andándolo, ¿no es cierto?, para seguir facilitando esa representación paritaria. Entonces les decía, nosotros en el Congreso, gracias al cupo y luego gracias a la paridad, hoy estamos muy cerca de llegar a ese 50% en la conformación real del cuerpo. Hemos avanzado bastante, nos falta. En el Senado creo que un poquito más, en diputados un poquito menos, por esto que también se ha hablado, ¿no?, de cómo funcionan internamente los partidos políticos, y bueno, esa es otra batalla y esa otra pelea, batalla cultural que tenemos que seguir dando. Pero así todo avanzamos. Nuestro bloque en el Frente de Todos, que es el que yo integro, ya tenemos el 50% de paridad. Y ha sido también una construcción hacia adentro, como decían, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer las discusiones internas de que cuando hay que hacer los reemplazos, pudiéramos establecer, si bien no lo teníamos por ley, aplicar la ley más favorable para que la representación femenina o la representación de mujeres sea paritaria. Inclusive ha habido casos donde, y doy el mío, ¿no?, donde digo, voy a hacer algo autorreferencial, pero como ejemplo, digamos, cuando me tocó hacer el reemplazo de Martín Pérez, que era quien dejaba la banca, también se discutió si me tocaba a mí o le tocaba a otro varón, ¿no?, por aplicar esto de varón, varón, mujer, mujer. Sin embargo, bueno, una presentación, hacer los reclamos pertinentes, algunas compañeras tuvieron que llegar a la justicia, pero el criterio inclusive fue decir, bueno, se aplica la ley más favorable en definitiva, porque todavía las mujeres están subrepresentadas en la Cámara de Diputados. Entonces me parece que esos han sido, criterios de avance, porque vamos tratando de que la paridad, que la justicia que conlleva el criterio de paridad, ¿no es cierto?, es justamente eso, vamos haciéndolo carne, ¿no es cierto?, tanto en las compañeras o en los compañeros, ¿no? El hecho de que vivimos hace muy poco una cuestión histórica en la Cámara de que por primera vez la preside una mujer, también es un hecho que es una situación que venimos construyendo, un reclamo. A mí me tocó ver los reclamos en diferentes momentos, pero en los dos últimos periodos donde se planteaba cada vez que había elecciones de las autoridades de la Cámara, el reclamo a viva voz de decir, no solamente la presidencia de la Cámara o los cargos de decisión, sino también los cargos de las comisiones, donde nos encontrábamos que las comisiones las presidían todos varones, ninguna mujer. Bueno, fuimos construyendo esos consensos y hoy nosotros tenemos una construcción dentro de la Cámara de Diputados donde hay muchísimas comisiones, no hemos llegado a la paridad, pero casi, donde también están presidiendo, o sea, las comisiones de diferentes temáticas, son como 40, son más de 40, las están presidiendo también mujeres, y las secretarías y las vicepresidentes. Entonces, esa es una discusión en la que vamos avanzando y que la vamos haciendo en esta construcción colectiva que es la democracia en sí mismo. Así que acá se han hablado de diferentes métodos, ¿no?, de diferentes factores que contribuyen o no a tener un cuerpo legislativo paritario, a tener una democracia paritaria en sus tres poderes, porque no se trata solamente de hablar en este caso de lo legislativo, si bien es justo el punto de discusión,
Creo que la discusión paritaria es mucho más profunda, llega mucho más allá. Se dijo aquí del Poder Judicial, se dijo aquí de las construcciones de los ejecutivos. No podemos depender, creo que no podemos depender, y esa es un poco la responsabilidad de los que construyen las cartas orgánicas, no podemos depender de la voluntad temporal de quien está en el Ejecutivo, ¿no? De que tenga más voluntad o menos voluntad de construir sus equipos de manera paritaria, ¿no? Porque a veces lo vemos, ¿no es cierto? Hoy por hoy quizás vemos esa construcción en el Ejecutivo Municipal, pero se cambia el intendente o la intendenta y el que viene no tiene el mismo criterio, entonces volvemos a bajar esa calidad de decisión paritaria. Lo mismo va a pasar en los ejecutivos. Entonces digo, lo que tenemos que tratar es de establecer justamente, y esa es la responsabilidad que hoy tienen ustedes, la posibilidad de construir reglas claras para que no dependa de la voluntad circunstancial de alguien cómo se construyen, digamos, las representaciones y el ocupar esos cargos donde se toman decisiones importantes para el pueblo de nuestra ciudad. Por eso, simplemente plantearles que creo que como todos los que venimos hablando, todas las que venimos hablando lo manifestamos, plantearles que fórmulas hay muchísimas, digamos, búsquenle la manera, búsquenle el texto más apropiado que realmente garantice una democracia paritaria, real, efectiva, no solamente en un texto, en lo declamativo, sino que realmente cuando nos toque la próxima elección podamos ver realmente una situación de cantidad de mujeres y varones que estén representados de manera equitativa en ese Consejo Deliberante y que evitemos por todos los medios que alguna vez volvamos a ver ese número que nos mostraba Victoria en el recorrido histórico de la conformación del Consejo Ushuaia, donde había un 7-0. Eso nunca más. Así que ojalá que esta convención se dé la tarea de escribir el mejor texto posible para que las mujeres tengan garantizada su participación igualitaria en el Consejo de Ushuaia a partir de esta convención constituyente. Muchas gracias. Me voy a quedar sentada, me parece. Dale, creo que está ahí al lado. Tiene la palabra, vecina. Sin antes que usted me presente, voy a saludar a todos y a todas. Me voy a quedar sentada porque he tomado nota de todo lo que han dicho las compañeras, mujeres que venimos hace muchos años, ¿no?, peleando nuestros lugares de representación en cada uno de los roles que nos toca ocupar nuestra vida cotidiana, no solamente en la política. En principio quiero agradecer también la invitación porque para nosotras como parlamentarias fueguinas, contarles un poquito de qué se trata. Somos diputadas, senadoras, concejalas y legisladoras de toda la provincia que cuando sufrimos y empezamos a sufrir esta pandemia nos pusimos a disposición de nuestra gente y fuimos todas mujeres. Y a partir de eso empezamos a conseguir el consenso de otras mujeres y empezar a hacer esas redes que muy bien decía Victoria en ese PowerPoint, decirles que me toca ser senadora de la Nación, del Frente de Todos, con mucho orgullo, pero también decir que hay cuestiones dentro de la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación que me gustaría compartir con ustedes para que también puedan ser debatidas o tenidas en cuenta. En principio, tenemos una banca de la mujer, que a propuesta de quien les habla, hace muy poquito logramos el dictamen para que se renombre y sea banca de mujeres y diversidades. También tenemos una bicameral de la niñez y de la juventud, para que también podamos trabajar junto a ellos,
justamente también para hablar de cuestiones que atañen a la política, ¿no? Para que no nos sigan disciplinando aquellos y aquellas que quieren que no participemos en política. Y nombraba a Victoria lo que tiene que ver con el Parlatino. Soy representante del Senado de la Nación en el Parlatino, que junto a diferentes parlamentarios latinoamericanos formamos parte de diferentes comisiones, y hace muy poco ingresé un proyecto que tiene que ver, dos proyectos que tienen que ver justamente con la paridad. Uno con la paridad de género en la comisión directiva del Parlamento Latinoamericano y otro con la paridad de género en las comisiones justamente del Parlatino, ¿no? Con lo que eso significa para América Latina y con lo que eso significa también para nuestros parlamentos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paridad de género? Hay algo que a nosotros nos quedó muy grabado, un concepto que nos quedó muy grabado, y ahí la veo a Laura Ávila, que también fue responsable de que ese concepto sea distribuido a lo largo y ancho del país, porque junto a concejalas de la red de concejalas argentinas de la FAM, lo que llegamos a la conclusión es que tenemos que tener una democracia paritaria. De eso hablamos cuando hablamos de paridad. Nosotros no venimos acá a quitarle el lugar a ningún varón. Eso que quede claro, nosotros no venimos a quitarle el lugar a ningún varón. Simplemente queremos, desde hace muchos años, nombraba acá nuestra compañera Carolina, los derechos de las mujeres, los derechos políticos. ¿Y qué significaban esos derechos políticos? La igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres. Entonces creo que ante ustedes, con el respeto que todas y todos me merecen, y todes también, me parece que hay que empezar a hablar de diversidades, están ante una histórica, maratónica, como les he dicho a cada uno y a cada una, decisión política. Nosotros en el Consejo Deliberante de Río Grande hoy tenemos 9 integrantes, pero solamente tenemos 2 mujeres. Anteriormente, en la gestión que me tocó integrar, éramos 7 concejales, de las cuales 4 éramos concejalas. Con lo cual, esta historia de que a las mujeres no nos eligen porque no servimos, porque no somos idóneas, porque no tenemos la capacidad, creo que tenemos que empezar a construir ese consenso y ese concepto de que no es así, de que todos y todas tenemos la misma posibilidad de participar en política, porque si no, ¿qué le queda a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes de querer militar, de querer ser alguna vez candidato o candidata? Me parece que están no solamente ante una oportunidad histórica de cambiar la historia de la ciudad de Ushuaia. Yo no me quiero entrometer tanto, sino hablar un poquito más en general, pero sí decir que lo que busca la paridad y lo que buscamos las compañeras tanto de las colectivas feministas, las compañeras que buscamos y que nos ha costado muchísimo, muchísimo estar en lugares de representación política, en lugares de gestión, en lugares gremiales, en lugares de sindicatos. Lo que buscamos es simplemente, en cuestión política, que entre hombres y mujeres logremos las mejores políticas públicas para nuestra comunidad. Hablaba hace un ratito con una compañera histórica y la verdad es que no solamente nosotras necesitamos mujeres en esta paridad de género. Como les decía, no venimos a quitarles los lugares a ustedes. Venimos a poner sobre la mesa la transversalidad de la problemática que tenemos las mujeres en cada uno de los lugares que nos toca representar o en cada una de nuestras vivencias y días. Como lo decía Victoria, sufrimos violencia mediática, sufrimos violencia económica, sufrimos violencia institucional, sufrimos violencia de género y sufrimos hasta violencia física
y femicidios. Para eso estamos hoy acá, para dar la discusión, para debatir, pero también cuando empezaba el debate yo me anotaba una pregunta que la voy a reiterar y que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de paridad? Y simplemente es la participación equitativa y equivalente entre hombres y mujeres, ni más ni menos. Nosotras queremos tener la misma voz que tienen los varones, queremos levantar la misma mano que tienen los varones. En el Senado de la Nación ya casi el 47% de la Cámara está integrada por mujeres, y contarles que en la última sesión de la semana pasada trabajamos en la modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada hoy por 4 varones que deciden sobre nosotras y sobre nosotros y nosotros, aunque el constituyente acá me haga cara, pero le digo que sí, 4 varones deciden sobre la vida de los argentinos y argentinas. Dimos media sanción para que se amplíe esa corte a 15, pero no solamente para que se amplíe a 15, sino para que haya paridad de género, pero también que haya diversidad. Entonces me parece que cuando decimos paridad, hay que decir paridad que sí, porque las mujeres, no solamente de Ushuaia, sino también de toda Latinoamérica y del mundo, y yo la veo acá a la querida compañera que recién con lágrimas en los ojos decía, estamos ante un hecho histórico, sí, y se lo debemos a nuestras mujeres históricas y sobre todo a las mujeres de Ushuaia. Muchas gracias. Muy bien, si algún convencional quiere hacer uso de la palabra.